Muchas gracias Andrés y Lorena por ayudarnos con ese salmo. Buenas noches para todos los que ya están conectados. Esperamos que otros puedan conectarse. Gracias por estar aquí, por el esfuerzo, sacar el tiempo. Esta semana vamos a estar en pensamiento más que en caminar, aunque pensamiento es caminar y caminar es pensamiento. Pero necesitamos estar muy atentos, muy estudiosos. Y por eso es que si alguien dijera, ay, ¿por qué no hacen el tiempo en vivo en otro horario que es que se me cruza con Pasión de Gavilanes o con, no sé, Lola la Trailera? Entonces yo le diría, no, pero ni lo piense dos veces. No se pierda Pasión de Gavilanes ni Lola la Trailera. No creo que este grupo sea para ti. O también se puede ver después, no sé, como sea. Vamos a estar en pensamiento esta semana. Yo sé que este tema es bastante controversial, o estos temas dentro del contexto de la iglesia, pero no podemos dejarlo por eso a un lado. Al contrario, creo que necesitamos hablar sobre esto, estudiar al respecto. Una vez que yo estaba terminando una clase que tenía que ver precisamente con el tema de hoy y del jueves, alguien me dijo, un pastor me dijo, yo creo que es mejor no revolver la cosa y más bien dejarlo así porque la gente se puede confundir. Y no, al contrario, necesitamos hablar sobre estos temas, necesitamos examinar lo que creemos, como invertimos muchas semanas hablando de eso, de por qué necesitamos examinar todo y saber bien el por qué creemos lo que creemos, etc. Entonces, por eso estamos aquí, estamos en pensamiento esta semana. Estos temas que vamos a comenzar a tratar hoy, la iglesia del continente ha sido grandemente influenciada por esta forma de pensar y por esta práctica. Y les quiero decir, por ejemplo, este fin de semana pude ser testigo de cuán grandemente la iglesia ha sido influenciada. Lo que yo hago a veces, sobre todo todos estos domingos de cuarentena, los domingos, es que en la mañana me conecto a diferentes congregaciones donde diferente gente está compartiendo y escucho un poco de lo que están diciendo y lo que están exponiendo. Y este domingo fue absolutamente claro para mí cómo la iglesia aún profundamente está influenciada por todas estas formas de pensar y por todas estas prácticas que vamos a estar hablando hoy. Y es por eso que debemos examinar lo que vemos a nuestro alrededor, lo que escuchamos y nuestra propia experiencia. Otra cosa que yo creo que es necesario que yo diga, y quiero decirlo, es que yo estuve ahí. Por muchos años estuve en todas esas prácticas, muchas de esas prácticas que hoy en día, por supuesto, ya no practico y enseño en contra de ellas. Yo estuve ahí. Yo estuve en todo esto de la confesión. Bien, creo que ya se reanudó. Espero. Entonces yo estuve ahí en todo esto de la confesión positiva y las palabras con el poder y pensamiento positivo, el potencial que hay en nosotros, todo esto que colocamos en el video promocional. Yo estuve ahí. Y no por poco tiempo, por mucho tiempo. Entonces necesitamos examinar, necesitamos indagar, necesitamos estudiar. Y por eso estamos aquí. Todas estas frases que aparecieron en el video promocional. Y ya que estamos hablando de eso, tengo curiosidad. Este ha sido uno de los videos promocionales que más se han visto y que más han compartido. Y entonces yo me puse a pensar, ¿será que les gustó tanto y lo compartieron porque el video comenzaba diciendo del potencial que hay en ti y eso les llamó la atención? O lo que digas, eso vas a obtener. Y todas esas frases que colocamos en el video promocional.
¿Será por eso que les llamó tanto la atención o que realmente estaban interesados en estudiar a la luz de las escrituras todo esto y qué significa y qué es y qué no es? Pensamiento positivo, confesión positiva, declaraciones de fe. Lo que crees, lo creas. Confiésalo y lo tendrás. Dilo y lo recibirás. Todas estas cosas. En esta semana Andrés Beltrán me dijo que los únicos que reciben lo que dicen son los bancos. Lo que ellos dicen son lo que reciben. Pero bueno. Entonces, todas esas frases, yo quería decirles para iniciar, no son frases sueltas. No son frases sueltas que de un momento a otro a alguien se le ocurrió decir. No. Provienen todas estas frases de movimientos que enseñan doctrinas. Y lo que pasa es que muchas veces, muchas personas que usan normalmente estas frases, que dicen estas cosas, no tienen una buena idea de la doctrina que está detrás de la frase, de lo que dicen. Muchas veces es más cuestión de repetir lo que uno escucha. Entonces a veces no tienen ni mucha idea de esa doctrina, otras veces de pronto sí. Me acuerdo de una ocasión donde íbamos a ir a una reunión de misiones y unos pastores me ofrecieron llevarme en su auto. Yo les dije gracias. Entonces dije, lo recogemos a tal hora. Y pasaron por mí, pero pasaron tardecito, íbamos tarde para la reunión. Y fue impactante para mí cómo desde que arrancamos todo el camino, estos hermanos muy queridos, cada que nosotros íbamos a llegar a un semáforo, una traffic light, ellos comenzaban a decir y lo decían con mucha propiedad, ordenándole al semáforo, en el nombre de Jesús te ordenamos que no cambies a rojo. Y si el semáforo estaba en rojo, entonces le decían, te ordenamos en el nombre de Jesús que cambies ya a verde. Y entonces yo al principio no sabía si reírme o si eso era, pero no, comencé a darme cuenta que ellos estaban muy en serio. Todo el camino estuvieron dándole órdenes a los semáforos de que o cambiaran a verde o que no cambiaran a rojo, etc. Entonces realmente no sé muy bien en esa ocasión si ellos entendían bien qué había detrás de todo eso o no, pero muchas veces las personas no saben bien las doctrinas que están detrás de todas esas frases. Pero lo que quería decirles es que no son frases sueltas, son frases que provienen de movimientos que enseñan doctrinas. 3 de esos movimientos, tal vez los que yo considero son de mayor influencia en este tema específico que estamos hablando, del pensamiento positivo y todo eso, 3 de esos movimientos que yo considero son los de mayor influencia son los siguientes: el pensamiento positivo, que es un movimiento, el pensamiento positivo. Segundo, el movimiento de la superfe, o en inglés the Word Faith Movement. Y el tercero, la teología de la prosperidad. Entonces déjenme repetirlos: el pensamiento positivo es un gran movimiento. El segundo, el movimiento de la superfe. Y el tercero, la teología o el evangelio de la prosperidad. Esos son 3 grandes troncos, digámoslo así, de donde provienen muchas ramas que las frases que estamos estudiando expresan las ideas de esos movimientos. Entonces, hagámoslo así. Primero miremos los movimientos un poquito, obviamente un brochazo muy por encima de los movimientos, de un poquito de su historia y lo que enseñan. Y luego podemos examinar algunas de las frases para ver qué tan ajustadas están a la sana y balanceada enseñanza bíblica. Entonces, con eso estoy diciendo que nosotros aquí en el Centro de Pensamiento tenemos la sana y exactamente balanceada enseñanza bíblica. No, pero procuramos hacerlo, como dijimos desde un principio. Y obviamente todos los que me están escuchando ahora, los que me van a escuchar después, pues tienen la responsabilidad de tomar todo esto y examinarlo y decidir con base en eso que ven en las Escrituras si quieren seguir practicando o no lo que se está practicando hasta hoy en día. Hay un reportero, un periodista americano que se llama Mitch Horowitz, creo que se pronuncia así. Él es un autor y es periodista, y es un periodista secular.
Yo no sé si él es creyente o no, pero es experto en religiones y cultos y escribe mucho al respecto. Y él, hablando de estos tres movimientos, lo repito, el pensamiento positivo, la superfe o The World Faith Movement en inglés, y la teología de prosperidad, él dice que esos movimientos son parientes cercanos y que vienen de un solo movimiento. Dice, esos tres vienen de un solo movimiento que comenzó por allá en el siglo XIX, que se llamó y se llama, porque hasta el día de hoy está presente, el nuevo pensamiento, the New Thought, el nuevo pensamiento. Y él ve una conexión directa entre esa corriente, esa doctrina del nuevo pensamiento, la ciencia cristiana, el pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, que ahorita lo vamos a ver, la nueva era, que es más conocida entre nosotros, la ley de la atracción y el movimiento de la superfe. Él dice, hay conexiones directas entre todos ellos y él cree que muchos de ellos vienen de ese mismo pensamiento, de esa misma doctrina que se llamó el nuevo pensamiento, que comenzó por allá en el siglo XIX. También él dice algo muy interesante. Él dice también que en la América de antes, porque repito, él es americano, en la América de antes la gente se enfocaba en la salvación en Cristo, en la iglesia, en el vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, en trabajar duro, en amar a los demás y en servir al prójimo. El enfoque, dice él, era en primer lugar vertical hacia Dios, conexión con Dios, y luego horizontal con los demás. Pero todo eso cambió a tener un enfoque principal en lo horizontal y ya no en lo vertical. Y él dice, creo que esto lleva a la gente a estar completamente centrados en el hombre y no en Dios. Y eso es clave, acuérdense de esto. Ese cambio de esta conexión vertical, Dios y nosotros, la dependencia de Dios y sus preceptos, a algo que es solamente horizontal. Y dice él que esto lleva a las personas a centrarse en el hombre y no en Dios. Entonces, mientras él, Horowitz, sigue la historia del nuevo pensamiento, él concluye que el mensaje moderno del Evangelio de la Prosperidad es simplemente el mismo mensaje del nuevo pensamiento, pero reempacado, con un empaque diferente y con nueva tecnología para propagarlo, pero es el mismo mensaje. Él nombra en sus escritos y en sus libros a Joel Osteen, a Benny Hinn, a Kenneth Hagin, a Kenneth Copeland, a Creflo Dollar y otros exponentes de ese pensamiento que son predicadores y exponentes en los Estados Unidos, la gran mayoría, si no todos ellos. Y esa es la otra cosa que yo quería decir con respecto a nosotros aquí. Todo esto nos llega de los Estados Unidos. Quiero ser muy claro. No con esto quiero decir que todas las cosas malas que nosotros tenemos llegan de los Estados Unidos. Ni este es un mensaje antiimperialista, no. Pero la verdad es que todas estas doctrinas sí nos han llegado de allá, la gran mayoría. Hay muchas cosas buenas y hay otras que no son buenas para nada. Quiero mencionar una buena. Ojalá tuviéramos en español la misma literatura en teología y en estudios bíblicos que hay en inglés. Todavía no tenemos eso. Añoraríamos que en español tuviéramos todo el material bueno que hay. En español hay, pero hay mucho más en inglés. Entonces esa es una cosa muy buena. Pero hay otra cosa, y es que muchas cosas de las que llegan de los Estados Unidos no son buenas. Y aquí está el problema, que el punto que yo quiero mencionar, y es que muchas veces simplemente porque llegan de allá no se examinan, porque se supone que todo lo que llega de los Estados Unidos es bueno. Eso fue lo que nos vendieron, eso fue lo que nos enseñaron. Por supuesto que nosotros tenemos nuestros propios exponentes y predicadores de todas estas doctrinas aquí que son locales, por supuesto que sí.
Pero solo quería mencionar eso, que todavía muchas veces nosotros creemos que no debemos examinar las cosas simplemente porque vienen de allá y esa es una realidad todavía. Entonces, si yo voy a dar una conferencia aquí en nuestro contexto, va a ser muy diferente si yo la anuncio como que el conferencista es Martin Landon de New York, a que si yo digo que el conferencista es Martín Londoño de Zipaquirá. Menciono Zipaquirá porque yo viví en Zipaquirá, o de Montería, donde estoy viviendo en el momento. Es muy diferente todavía, si la cosa se anuncia de esa forma. Vamos con el primero, pensamiento positivo. El movimiento del pensamiento positivo. Un pastor, un señor llamado Norman Vincent Peale, nació en 1898 y murió en 1993, y él fue pastor de una denominación histórica en la ciudad de Nueva York. Fue pastor de una iglesia por más de 52 años. Él es conocido como el padre del pensamiento positivo moderno. Entonces, repito, fue pastor allá por 52 años en una iglesia de una denominación histórica conocida. Y escribió muchos libros, pero uno de los libros que escribió, lo escribió en 1952, y ese libro se llamó y se llama El poder del pensamiento positivo. The Power of Positive Thinking. Se tradujo a más de 40 idiomas y dice que vendió más de 20 millones de copias. Es el libro del pastor Norman Vincent Peale. Y este más o menos es el concepto del pensamiento positivo que él enseñó. Su hija, la hija de él, dice lo siguiente, y esto lo dijo cuando estaban lanzando una nueva edición del libro en el 2008, que está disponible en el internet gratis, está ahí. Pero ella dice, el concepto del pensamiento positivo ha permeado nuestra cultura. Es una filosofía de fe que no ignora los problemas de la vida, sino que enseña una manera práctica de desarrollar todo el potencial de la vida. Es un sistema creativo de vida basado en técnicas espirituales, anoten eso, técnicas espirituales, y su operación está demostrada en la vida de miles de personas. Miles de personas. La palabra éxito, esto lo digo yo, no lo dice ella. Lo que acabo de mencionar todo lo dijo ella, esto lo digo yo. La palabra éxito es absolutamente clave en el sistema del pensamiento positivo. Éxito, lograr el éxito. Ahora, en esa edición del 2008 del libro El poder del pensamiento positivo, déjenme leerles solamente la primera partecita del primer capítulo. El primer capítulo se llama Cree en ti mismo. Y la primera partecita dice así: cree en ti mismo. Ten fe en tus habilidades. Sin una confianza humilde pero razonable en tus propios poderes, no podrás ser exitoso o ser feliz. Pero con confianza en ti mismo puedes triunfar. El sentimiento de que no eres adecuado interfiere con el logro de lo que esperas. Pero confianza en ti mismo te lleva a la autorrealización y al alcance de tus logros. Debido a la importancia de esta actitud mental, este libro te ayudará a creer en ti mismo y a desatar tus poderes internos. Una buena cantidad de gente son miserables por su complejo de inferioridad, pero no tienes por qué sufrir esto. Tú puedes desarrollar fe en ti mismo. Y luego, no lo puedo leer, pero déjenme contarles porque luego él cuenta un testimonio de una ocasión cuando él estaba en una ciudad dando una conferencia del pensamiento positivo de su libro, y un hombre le dijo: pastor, ¿podríamos hablar por un momento? Quiero comentarle un problema que tengo. Entonces se fueron a un lugar y dijeron: sí, cuénteme, ¿en qué le puedo servir? Él le dijo: mire, yo soy un hombre de negocios
estoy en esta ciudad para cerrar un negocio grandísimo que es muy importante para mí y para mi carrera, pero tengo un terrible problema y es que yo soy muy inseguro y yo creo que voy a fracasar. Pero escuchándolo usted ahora, creo que esto es lo que yo necesito, ayúdeme. Entonces, él mismo cuenta que lo que él le dijo es, mire, yo le voy a dar una técnica que yo quiero que usted utilice y usted le va a ayudar mucho y yo estoy seguro que va a salir adelante con su negocio. Entonces, lo que le dijo es, lo que yo quiero que usted haga es que usted repita de aquí hasta que usted tenga esa entrevista de negocio. Todo el tiempo que pueda, repita Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Repítalo, 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 hasta que usted vaya a entrar a esa entrevista. Después él dice que este hombre le escribió diciéndole que había sido un éxito, que él había, por supuesto, puesto en práctica la técnica que le había enseñado de repetir Filipenses 4:13, de repetir y repetir para poder tener éxito en su negocio. Entonces, más o menos ese es el trasfondo de lo que van a encontrar ustedes en el libro si ustedes se animan a leerlo. Pero obviamente él tuvo muchos discípulos. Él murió, pero muchos de sus discípulos todavía están vivos. Y muchos de ellos todavía están exponiendo, por supuesto, esta enseñanza del pensamiento positivo. Uno de ellos, por ejemplo, Robert Schuller. Y lo que él hizo fue, él con toda esta enseñanza y esta doctrina se fue a Los Ángeles, creo que al sur de Los Ángeles, si no estoy mal, y levantó la famosísima iglesia que construyó lo que se conoció como la Catedral de Cristal en los Estados Unidos. Que entiendo era la iglesia más costosa o el edificio más costoso de todo el país. Tristemente después con los años fracasó, se fue a bancarrota y tuvieron que vender la catedral. Entonces más o menos ese es muy por encima esta doctrina, esta enseñanza del pensamiento positivo y las técnicas que según él y otros exponentes debían poner en práctica las personas que querían vencer sus temores o querían vencer su sentimiento de inferioridad, y poniendo en práctica esto de repetir de una forma audible versículos como Filipenses 4:13 u otras frases que parecían muy espirituales o eran parte de la palabra de Dios, eso les iba a ayudar, iba a desatar los poderes internos que había en cada uno, y con esos poderes internos desarrollados y fortalecidos iban a poder tener éxito, encontrar paz y felicidad en el nombre del Señor. De ese movimiento, porque yo considero que en parte este periodista que les mencioné tiene razón, y es que son muy cercanos los unos a los otros. Y luego viene entonces, primero fue el pensamiento positivo, ahora viene uno que es muy conocido en nuestro medio latinoamericano y es la palabra de fe o la superfe, el movimiento de la superfe. Surgió en el siglo XX, en el movimiento pentecostal, en los Estados Unidos también, con un señor que se llamó E.W. Kenyon. Él se conoce como uno de sus fundadores. Y hay otros grandes exponentes de esa doctrina, de esa enseñanza de la palabra de fe o la superfe. Uno de los más conocidos es un señor que se llama Charles Capps. Y este señor, Carlos Capps, escribió también varios libros, pero un libro de esos es muy conocido aquí en Latinoamérica y se llama La lengua, una fuerza creadora. Estoy hablando bastante tiempo atrás porque ese libro lo escribió en 1976. Entonces, pero resulta que ese libro yo lo tuve en mis manos y lo leí. Obviamente cuando era más joven. No en el 76, no. Mucho tiempo después, pero llegó a mis manos y lo leí. Y ese es un libro que directamente expone la doctrina y la enseñanza de la superfe. Enseña que hay poder en las palabras y especialmente en las palabras espirituales. Cuando las palabras espirituales llenas de fe son habladas, dice el señor Carlos Capps o Charles Capps, cuando las palabras
espirituales llenas de fe son habladas, pueden alterar el mundo espiritual y físico. Entonces, básicamente lo que enseñan es que todo proviene de un mundo espiritual, pero que hay formas de traer ese mundo espiritual a la realidad física. Y una de esas formas muy, muy poderosas son las palabras. Y que con las palabras que se hablan, esas palabras tienen poder y tienen poder de cambiar la realidad física que nosotros vemos aquí y experimentamos. Hay otro exponente fuerte de ese movimiento de la superfe que se llama Kenneth Copeland, que también está en los Estados Unidos. Escribió un libro que se llama Las leyes de la prosperidad. Y en el libro Las leyes de la prosperidad, Kenneth Copeland dice lo siguiente: puedes tener lo que tú dices. Es más, lo que estás diciendo ahora es lo que estás obteniendo. Si estás viviendo en pobreza y necesidad, cambia lo que dices y eso cambiará lo que tienes. Disciplina tu vocabulario. Escuchen, Dios se verá obligado a satisfacer tus necesidades por su palabra. Si estás firme en esto, tus necesidades serán suplidas. Página 173, repito, del libro del señor Kenneth Copeland, que se llama Las leyes de la prosperidad. La página 173 es lo que yo acabo de leer, donde básicamente dice que lo que nosotros hablamos, eso es lo que recibimos. Y que si queremos cambiar una realidad física, como por ejemplo una necesidad, una situación difícil o inclusive la pobreza, lo que necesitamos es disciplinar nuestro vocabulario y comenzar a hablar las cosas que queremos recibir. Aquí entre nosotros, yo digo, si fuera así, no habría necesidad, no habría pobreza, ya todos hubiésemos sido enseñados en esta disciplina y en esta práctica. Yo me acuerdo que en la iglesia donde yo comencé, llegó un tiempo donde se enseñó bastante de todo esto, y yo me acuerdo muy bien, me quedó marcado eso, que llegó un punto donde nos enseñaron que si alguien estornudaba, porque aquí cuando alguien estornuda uno le dice salud, es una costumbre. Pero en la iglesia nos enseñaron un domingo que no debiéramos decir salud porque lo que estábamos haciendo era creando enfermedad por nuestra palabra en la persona que estaba estornudando. Y entonces, claro, eso colocaba gran carga porque a uno se le olvidaba y cuando alguien estornudaba, salud, y hasta pedíamos disculpas. No, perdóname, no recibas eso, cámbialo. Entonces, yo he estado ahí y sé lo que significa vivir con esa forma de pensar y creyendo esto. La razón por la que estos exponentes creen en el poder de lo que nosotros decimos o de la que la gente dice de las palabras y en el poder que supuestamente hay en nuestro interior es porque creen que somos dioses. Tal vez no todos, pero muchos sí. Repito, hay personas que creen esto y lo practican, pero no saben muy bien por qué. No saben acerca de las doctrinas que hay detrás de lo que ellos practican. Cuando, por ejemplo, confiesan y declaran y ordenan y atan y desatan y hacen todo esto, muchas veces las personas no son conscientes de la enseñanza que hay detrás de eso. Simplemente lo repiten porque eso fue lo que les enseñaron. Pero hay muchos otros que conocen mucho más y simplemente afirman esa enseñanza o la creen, pero hay otros que van más allá y que creen en el poder de las palabras porque realmente creen que nosotros somos dioses. Kenneth Copeland, por ejemplo, enseña lo siguiente. Él dice, no tienes un Dios dentro de ti, tú eres uno. La otra persona que yo mencioné, Kenneth Hagin, él dijo, el creyente es una encarnación de Dios como lo fue Jesucristo. Y él lo dijo en un libro que escribió que se llama Palabra de Fe en la página 14. El creyente es una encarnación de Dios como lo fue Jesucristo. Y entonces yo quería mirar los dos extremos del asunto, las dos partes o las dos caras de la moneda, de que muchas de estas prácticas
mucha gente practica lo de declarar y confesar y esperar recibir lo que dicen y todo esto sin entender mucho de la doctrina que hay detrás de la práctica. Pero muchos otros lo conocen y lo creen. Y muchos otros, como esta gente, estos exponentes lo creen porque están convencidos que ese supuesto poder que hay dentro de cada uno de nosotros, que se desata cuando nosotros conocemos al Señor y aprendemos las técnicas espirituales del pensamiento positivo y de la palabra de fe o de superfe, es porque realmente creen que nosotros somos dioses. Porque están convencidos y la interpretación que le dan al libro de Génesis en el capítulo 1, cuando en el versículo 26 nos dice que Dios nos hizo a semejanza, a la imagen y semejanza, es que nos creó diosesitos, pequeños dioses. Ahora revisemos algunas de las frases en cuestión. Y ahora sí vamos a ir a las Escrituras. Porque, ¿qué opino yo de todo esto? Eso no cuenta. Eso no nos sirve lo que yo opine. Nos sirve lo que la Escritura dice. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? Y acuérdense cómo aprendimos después de eso, ¿qué ha dicho la Iglesia a través de su historia acerca de todos estos movimientos y doctrinas que en cierta forma son nuevas? ¿Qué dice? Entonces vamos primero al Señor Jesús. Y vamos a leer lo que el Señor Jesús nos enseña y a compararlo con lo que estas doctrinas nos enseñan. Así que vamos con el Señor Jesús, Mateo capítulo 10, por favor. Busquen en su Biblia Mateo 10, versículo 34 en adelante. Y si no alcanzamos a leerlas todas, pues vamos a continuar el jueves, porque yo quiero que las leamos juntos. Mateo 10:34, si ya lo tienen. Jesús dijo, no penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Versículo 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Compara el mensaje de los labios del Señor Jesús en su palabra, en los evangelios, con el mensaje del pensamiento positivo, con el mensaje de la palabra de fe, con el mensaje de que tenemos un poder por dentro que podemos desarrollar con técnicas espirituales para que lo que nosotros digamos se haga una realidad, para que según el pensamiento positivo del señor Norman Vincent podamos tener éxito y paz y ser felices cuando Jesús está diciendo que la vida a la que Él nos está llamando es una vida de tomar la cruz cada día, es una vida de negarnos a nosotros mismos, es una vida dice en otro evangelio, odiar nuestra vida en este mundo. No podemos estudiar los pasajes, quería que los leyéramos juntos, pero no podemos estudiarlos ahora por cuestión de tiempo. Pero vayan a Juan, por favor, Juan, capítulo 18. Juan 18, versículo 33. Dice Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Y ahora Jesús le responde la pregunta.
¿Cuál fue la pregunta que Pilato le había hecho? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y la respuesta en el versículo 36 de Jesús es: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y la gente que está conmigo en mi reino tampoco tiene su reino aquí. Porque estamos esperando un reino que no es de aquí, que apenas está por venir. Y por eso, mientras estamos aquí, somos llamados a una vida de sacrificio, de renuncia, de entrega, de sufrimiento. Pero por supuesto, a ninguno de nosotros, tengo que decirlo y ser sincero, a ninguno nos gusta esto. Leyendo acerca de Norman Vincent, pastor por 52 años, lo que yo percibo, esta es una percepción mía particular, es que él se vio abrumado por los problemas y las dificultades en las vidas de las personas que asistían a su congregación, y después entonces él consiguió un psiquiatra para que le ayudara en su labor pastoral, y luego vino con esta idea de algo que pudiera ayudarles a las personas que le estaba pastoreando, pero lo que debió haberles dicho es que la palabra de Dios era suficiente, el llamado de Cristo y la enseñanza del Nuevo Testamento, y no el recurrir a algo que la Biblia no enseña en ninguna parte, y es que nosotros tenemos un poder por dentro que puede ser desarrollado al punto donde nosotros lo que decimos lo obtenemos. El que se niega, el que toma su cruz, el que odia su vida en este mundo, la ganará. No aquí, allá, porque mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, le dijo a Pilato, mis seguidores pelearían, lucharíamos por levantar este reino, podríamos hacerlo, pero no estamos interesados en eso. Capítulo 16, vayan al capítulo 16 de Juan. Y vamos a leer de versículo del 1 al 6. Juan 16, en estos capítulos, el Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos antes de ser arrestado. Este es el tiempo de la última cena, el último discurso. Y en el 16:1, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Vayan al final, por favor, versículo 33. Ustedes pueden leer después todo el capítulo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero en el mundo tendréis aflicción, tribulación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo a sus discípulos y a nosotros? Van a tener tribulación, van a tener aflicción, los van a perseguir, los van a odiar por causa de mí. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. Es interesante que uno de los capítulos del libro de Norman Vincent Peale, que es El poder del pensamiento positivo, uno de los capítulos se titula, ¿qué hacer para que le gustes a la gente? Técnicas espirituales para que tú le gustes a la gente a tu alrededor. Uno de sus discípulos de Norman Vincent Peale, fue el papá de Joel Osteen.
Y ustedes saben que es un pastor de una iglesia que escribió un libro muy famoso y muy vendido que se llama Tu mejor vida ahora. Revísenlo. Revísenlo con base en todo lo que estamos estudiando para ver si no es la misma enseñanza, si no es la misma doctrina. Vimos a Jesús, ahora miremos a Pablo. Gálatas capítulo 2. ¿Qué dice Pablo al respecto? Gálatas capítulo 2. Versículo 19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. No para mí, para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Con Cristo he sido crucificado. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Dónde está? En las enseñanzas de Cristo, en las enseñanzas de Pablo, en las enseñanzas de Pedro, en las enseñanzas de Juan, en las enseñanzas de todo el Nuevo Testamento, o en la historia de la iglesia, o en la historia de los reformadores, siquiera alguna mención de la doctrina del pensamiento positivo, de la declaración de la palabra de fe o de la superfe de que somos dioses, de que hay un poder dentro de nosotros que puede ser desatado con lo que decimos, con lo que declaramos, con lo que ordenamos, con lo que atamos, con lo que desatamos. Lo único que ha hecho todas estas doctrinas y sus exponentes es tomar versos de la Biblia fuera de su contexto para dar un fundamento que no tiene ninguna solidez bíblica a sus enseñanzas. Tengo muchos versículos más, pero vamos a leerlos el jueves, cuando continuemos. Y esta semana, repito, para terminar, no se vayan, ya voy a terminar. Estamos en pensamiento, pero la próxima semana vamos a estar en caminar. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. El martes yo voy a estar con ustedes en este tiempo de Facebook Live. Y voy a invitar solo a los hombres, no están invitadas las mujeres, a ese tiempo del martes, o sea, el próximo martes dentro de 8 días. Pero el jueves de esa próxima semana, Connie va a estar solo con las mujeres. Entonces no están invitados los hombres, ni siquiera yo. Entonces, solo quería decirlo para que se animen y animen a otros. Para este próximo jueves no voy a enviar video promocional. Ahí tienen el que hay, compártanlo. Y por favor piensen y oren acerca de todo esto, revisen los textos y continuamos el jueves. Un abrazo grande, cuídense mucho y continuemos confiando en la soberanía del Señor.